Hola, Ale. Hola, Ale. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Ok, good. Hello, Frau Ríos. Hello, Hello. Ale. Hello. Ok, no sé si tengan alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Quieren repasar algo? ¿Ni? ¿Hasta ahora todo claro y distinto? ¿De ya? Ok. So good. Ujú. Bien, revisamos ayer esta parte donde Nico se va con Emma, ¿no? Están ahí repasando las letras, y de pronto Nico ve al taxista que se llevó su, su maleta, ¿no? Su mochila, ¿no? Good. Entonces, hasta ahorita hemos visto la parte donde podemos decir así como, yo me llamo, o cómo te llamas tú, cómo se llama usted, corazón, ¿no? Ahora entonces, podemos empezar como a presentar a alguien más a partir de que obtenemos información. Hello, Cintia, gracias por iniciar su cámara. Entonces, de esto se trata, ¿no? Estamos obteniendo información de una segunda persona que después la podremos utilizar como una tercera persona, ¿no? Es decir, no sé, si yo le pregunto, hello, wie heißen Sie? Oder wie heißt du? La respuesta puede ser, ich heiße Cintia, oder ich heiße Laura, ¿no? Y después yo le puedo decir, Laura, sie heißt Cintia, ¿no? O Cintia, sie heißt Laura. Por eso. Entonces, esta es como la manera en la que estaríamos presentando a una tercera persona, ¿sí? Entonces, bueno, al hablar de una tercera persona, la mayoría de las veces es como describir a alguien o describir una situación de información acerca de esta persona, ¿no? Entonces, es lo importante, ¿sí? No sé si, bueno, no creo que está claro, ¿no? O sea, no tiene como un mayor problema. Por eso, dann guck mal. Bien, entonces, si la pregunta aquí es, por ejemplo, wie heißt du? Oder wie heißen Sie? Wie heißt du oder wie heißen Sie? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo se llama usted? Entonces, puede decir, ich heiße Laura, ¿no? Y en ambos casos, aquí no hay una respuesta que sea formal o informal. Solo puede ser ich heiße Cintia, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, con estos tenemos tres de los pronombres, ¿no? Tenemos el pronombre ich, tenemos el pronombre du y tenemos el pronombre sí, que es usted, ¿no? Ahí dejé un espacio, ¿ya vio? ¿Por qué dejé un espacio? Porque aquí vamos a agregar un par de pronombres. Er y también sie. Pero este sie lo vamos a escribir con minúscula. ¿No? ¿Por qué, maestro? Buenos días, perdón. ¿De ya? ¿Por qué? ¿Qué? Buenos días. Porque ese se escribe en minúscula, el sí.
Es otro pronombre. Este pronombre significa ¿Significa qué, perdón? ya. ¿Ok? Entonces, ich es yo, du es tú, er es él. ¿Ok? Entonces es el pronombre masculino. Sie significa ella, que es el pronombre femenino. Y a esta línea le vamos a agregar un tercer pronombre, que es. Entonces, el pronombre es el pronombre para las cosas, es para decir eso o esa. ¿Sí? Entonces, ich, tú, er, sie, es. Finalmente, sie con mayúscula. ¿Sí? Entonces, estos que están aquí son los pronombres que conocemos hasta ahora. Todavía hay otros más, pero por lo pronto con estos es como vamos a empezar a hacer nuestra lista. ¿Sí? Ahora bien, aquí tenemos la pregunta, wie heißt du, wie heißen Sie, donde estamos utilizando el verbo heißen, que es llamarse. ¿Ya? Pero podremos hacer preguntas con otros verbos. Por ejemplo, el verbo kommen, que es venir, llegar, ¿ya? Y podemos variar la pregunta. Dann guck mal. Vamos a escribir otras preguntas. Woher kommst du? Oder woher kommen Sie? ¿Ya? Entonces, otra vez. Aquí, esta expresión de woher la vamos a utilizar como para decir ¿de dónde? ¿Sí? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde viene usted? ¿Sí? Entonces, una es formal, pero una es informal. La primera es informal. Woher kommst du? Y woher kommen Sie? Esta es la formal. ¿Sí? Entonces, ich komme aus. Por ejemplo, podría decir aus México, aus Aguascalientes. ¿Ah? Entonces, ich komme aus México, aus Aguascalientes. De manera que podemos intuir que esta palabra aus funciona para decir de o desde, ¿no? Entonces, yo vengo de México, de Aguascalientes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un par de palabras nuevas. La primera es una Befrage, es una pregunta con W, con B. Woher. ¿Ah? Que decimos es ¿de dónde? Y luego, la otra palabra importante aquí es aus, que es la preposición de o desde. Entonces, woher kommst du? Woher kommen Sie? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde viene usted? Y puede decir, ich komme aus México. ¿No? Y para decir más precisamente, aus Aguascalientes. ¿No? ¿Estás claro? Ok. Entonces, con esto, ahora podemos utilizarlo para presentar a una tercera persona. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Ok, si tenemos el verbo kommen, que es el verbo venir, llegar. Ok, vamos a escribir acá arriba. Mal. Vamos a conjugarlo. Bien, vamos a aprender a cómo conjugar los verbos en estas personas. Y lo primero que tenemos que hacer para conjugar un verbo en alemán es exactamente lo mismo que hacemos en español. ¿Ya? Also, quitar las dos últimas letras. ¿Sí? En español quitamos ar, er, ir. ¿Ya? En alemán lo que vamos a hacer es quitar las dos últimas. En este caso vamos a quitar en. ¿Sí? Y entonces nos va a quedar com. Y nos va a quedar com para todas las personas. Com, 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 com. ¿Ya? Entonces nuestro verbo comen. Ok, ahora entonces vamos a agregar las terminaciones a los verbos para cada una de las personas. ¿Sí? Para cada una de las personas que tenemos aquí. Vamos a jugar con el verbo, o sea, vamos a conjugarlo. ¿Ok? So, ¿cómo vamos a hacer esto? Bien, fíjese cómo en ich dice ich heiße, ¿no? Entonces, esto quiere decir que para el pronombre ich vamos a agregar la terminación en e. ¿Ya? Justo como lo hicimos con kommen. Ich komme aus México. ¿Sí? Luego, en du, tenemos la terminación en este. Woher kommst du? ¿No? Ok, esto quiere decir que vamos a poner la terminación en st para du. ¿Ok? Schön. Aquí podemos agregar la terminación en sie, que es usted. Y fíjese cómo dice acá, woher kommen sie. Se terminamos en en. O sea, ponemos en. ¿Ok? Schön. Entonces, estas terminaciones las vamos a poner en la conjugación del verbo. Ich komme, du kommst, sie kommen. Pero nos falta uno. ¿No? Bien. El que nos falta es una tercera persona, que es lo que les decía, ¿no? Ahorita. Entonces, si es una tercera persona, que puede ser él, ella o eso, entonces le vamos a agregar una T de tercera persona, ¿no? Entonces, si, es, kommt. ¿Ok? Entonces, hasta ahora la conjugación de los verbos nos queda con ich komme, du kommst, sie, es, kommt. Sie kommen. Entonces, esta terminación de sie con mayúscula y sí con minúscula es diferente. ¿No? Lo que nos va a dar el preámbulo para entender si estamos hablando de sie formal, es decir, de usted, o de sí de ella. ¿Sí? O sea, de una tercera persona. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, no sé, Cintia, ¿usted es de aquí de Aguascalientes? Sí, ya. Ok, good. Entonces podremos decir sie. Igualmente esta frase inicia con mayúscula porque estamos iniciando las palabras o el texto. Sie kommt aus Aguascalientes. ¿Ya? ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no soy de Aguascalientes, yo nací en Zacatecas. Entonces, ¿cómo diríamos? Él viene de Zacatecas. Kommt aus Zacatecas. Perfekt. Kommt aus Zacatecas. ¿Sí?
Er Ist das klar? kommt aus Entonces, er kommt aus Zacatecas. ¿Sí? er. Entonces, esto es como estamos diciendo información acerca de una tercera persona, ¿no? ¿Sí? So, algo que es bien importante es que estos verbos, esta terminación, mejor dicho, come, comst, comt, comen, no tiene que ver con que el verbo sea regular o irregular. Eso lo deciden otras cosas, ¿ok? Pero por lo pronto, para aprender la conjugación, that's it. ¿Sí? So, ahora bien, lo que vamos a hacer es conjugar otro verbo y el verbo que vamos a conjugar aquí es el otro que está ahí, el otro que ya conocemos, y este es el verbo heißen. ¿Ya? ¿A qué se refiere el verbo heißen? ¿Qué significa? Llamarse. Llamarse. Perfecto. Entonces, como lo pueden ver ahí abajo, para ich queda Ich heiße. gut. Ich heiße, ya, bien importante, por eso estamos conjugando, tiene una E al final. Gut. Después, fíjense acá, tenemos aquí la raíz de este verbo, termina en una EZ, ¿no? Que es un sonido silbante. ¿Sí? Luego, cuando tenemos una raíz que termina en S o en un sonido silbante, puede ser una Z, por ejemplo, ¿ya? Puede ser otra S. Son sonidos que se hacen como S, ¿ya? Si tenemos estos sonidos silbantes, no hay necesidad de agregar otra S en la persona de du. De manera que aquí queda como du heißt. ¿Ah? O sea, no agregamos ST. Porque ya tenemos ahí una S. Entonces poner otra sería medio muy exagerado, ¿no? Que bueno, en alemán sí hay palabras que tienen 3 S juntas, pero no es el caso acá, ¿no? Gut. Luego entonces, ¿cómo quedaría para así es? Pues exactamente igual que arriba. Porque la raíz del verbo más una T, ¿no? Y para sí, es decir, usted, lo tenemos ahí arriba. O sea, sie heißen. Heißen. ¿Sí? Y esta es la conjugación del verbo heißen con las personas que tenemos hasta ahora. So, fíjese cómo entonces nuestra raíz del verbo termina en eset, que es un sonido silbante. Si tenemos este sonido silbante de eset, entonces en la segunda persona no agregamos una S. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tenemos tú y así es decir, tú, él, ella y eso, conjugados exactamente igual. ¿Sí? Está sencillo, ¿no? Sí. Good. Bien, y así con otros verbos que, como les digo, la terminación no significa que estos verbos sean regulares. De hecho, el verbo comen es un verbo irregular. ¿Sí? Eso lo deciden otras cosas que no vamos a ver en este curso. ¿Sí? Good. Entonces, no sé si de esto tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro, algo que quieran aclarar o retomar. ¿Sí? Bueno, si yo no alcanzo a escuchar el sí con mayúscula, que Ujú. en los pronombres. Ajá.
Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Desde la semana anterior. El sí con mayúscula es usted. Ah, ok, ok. Perdón. ¿Qué problema? Ok, ¿so alguien más? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Claro y distinto? Bien, entonces, después de todo este preámbulo, vamos a ver nuestro capítulo de hoy. Ja. Okay, so dann guck mal, wie heißt unser Kapitel heute? Unser Folge, ¿cómo se llama nuestro capítulo de hoy? Das ist Nico. Gut, das ist Nico, ¿no? Bien, entonces, das ist Nico, como les decía ayer, a los alemanes no les tiembla la lengua para decir eso que está ahí, eso es Nico. ¿No? Gut, entonces, das ist Nico. Dann guck mal, fíjense cómo aquí tenemos el verbo sein, el verbo ser o estar, que también termina en T, das ist, ¿no? Porque estamos hablando de él, de una tercera persona. Entonces, das ist Nico. Dann, ja, hör mal, bitte schön. Sag, wo ist dein Weg? Nico! Stopp! Sag mal, spinnst du? Was ist denn? Ok, so, la guapísima Lisa le dice, Nico. Pero pues Nico está desesperado por su maleta, su mochila, eso. Entonces dice, sag mal, el taxista. O sea, algo así como que dime. Tú, ayer vimos este verbo, el verbo spinnen. Ya cuando vimos que Emma, perdón, que Lisa le dice a Emma, Emma spinnt gerade. Así le hace así como que está bromeando. Entonces dice así como que, sag mal, spinnst tú? Así como que estás bromeando. ¿Y ya? Was ist denn? Es algo así como que, pues, ¿qué pues? ¿Y ya? So, el verbo spinnen es como bromear. Bueno, en realidad es como tejer. O sea, está bromeando, pero comienza con SP. Entonces, cuando comienza con SP, tenemos que hacer sh. ¿Ya? Entonces, sag mal, spinnst du? Así como que estás bromeando, estás jugando. Was ist denn? Y ¿cómo les digo? Es como, pues, ¿qué pues? ¿No? ¿Qué te Será pasa? como, ajá, exacto, ¿qué te pasa? ¿Ya? Ok. Gut. Was ist denn? Die Tasche. Ok, como Nico no sabe hablar alemán, pues nada más dice 2 o 3 palabritas, ¿no? Como por ejemplo, die Tasche. ¿Ah? ¿Qué es die Tasche? La bolsa o la maleta. Ah, la bolsa, la maleta, perfekt. Oh, Die Tasche? Welche Tasche? warte, Emma. Okay, ganz schnell. Die Tasche, welche Tasche? Entonces, aquí tenemos otra pregunta que comienza con W, otra W-Frage. Und welche Tasche? ¿Cuál? ¿Cuál maleta? ¿Cuál bolsa? Tasche. Warte, Emma. Espérate, Emma. Espérate, Emma, le dice. Die. Ya, die Tasche, como Nico no sabe hablar inglés, perdón, alemán, pero sí inglés. Die Tasche in there. Da ist keine Tasche. Ok, a lo que le responde, da ist keine Tasche. O sea, ahí está ninguna maleta, ninguna bolsa. Ahí no está la maleta. ¿Eh? Hallo, ich bin Lisa Brunner, das ist Nico. Nico sucht seine Tasche. Ok, so, hallo, ich bin Lisa Brunner, entonces, hola, yo soy la guapísima Lisa Brunner. Das ist Nico, este es Nico. Nico sucht seine Tasche. Bien, aquí tenemos el verbo suchen. Suchen es el verbo buscar, pero aquí está conjugado para él. Por eso termina con T, con la tercera persona. Nico sucht seine Tasche. Entonces, Nico busca su bolsa.
¿Ah? Y el taxista así de, pues órale, ¿no? ¿Y? ¿Ah? ¿Y? Juan. Und? Ist Nikos Tasche in Ihrem Taxi? Entonces pregunta, ¿Ist Nikos Tasche in Ihrem Taxi? ¿Está la bolsa de Nico en su taxi de usted? Nikos Tasche. Nein, die Tasche ist nicht im Taxi. ¿Nikos Tasche? La bolsa de Nico. Nein, no. Die Tasche ist nicht im Taxi. Entonces la bolsa no está en el taxi. Y además le estaban diciendo que se espere, hombre, ¿a dónde va? ¿Qué le importa? Hasta le abrió por afuera. So, a ver. Mein Gott. Nein, die Tasche ist nicht im Taxi. Nein. Wo? Entonces pregunta Nico, ¿wo? Bien, ¿was ist wo? ¿Dónde? ¿Dónde? Perfecto. Ok. Después dice algo muy común entre los alemanes, que es keine Ahnung. Keine Ahnung es una frase muy, pero muy común para decir ni idea, sabe. Keine Ahnung, also ni idea, ni pista, so. ¿Sí? Wo deine Tasche ist. Entonces dice, ni idea de dónde está tu bolsa. Hier ist die Tasche nicht. Aquí está la bolsa, no. ¿Ya? Este nicht que está aquí funciona para negar. Entonces niega los verbos. ¿Aquí no está la bolsa? Dice. Keine Ahnung, wo deine Tasche ist. Hier ist die Tasche nicht. Komm, wir suchen die Tasche. Entonces, la guapísima dice, me lo relaja. Ven, wir suchen die Tasche. Entonces, este es el verbo suchen que les decía ahorita. Suchen es buscar. Aquí está conjugado para otra persona. Para nosotros buscamos la bolsa. Suchen. Komm, Nico. Fíjense cómo dice suchen. O sea, no dice suchen, sino suchen. ¿No? Entonces, porque una palabra cuando inicia con S hay que zumbarla. Entonces, suchen, dicen. Suchen. Komm, Nico. Y se acerca otro morro. Felizmente, hacia Nico y la guapísima Lisa. ¿No? Que luego vemos quién es. Schön. So, Dan, ¿alguna duda acerca de esto? ¿Algo que no esté claro? ¿Nine? Ok. So, guck mal. Ahora entonces vamos a conjugar otro verbo que acabamos de aprender hoy. Y este verbo es el verbo suchen. ¿Ya? Suchen. ¿Recuerdan qué es suchen? Buscar. Buscar. Perfecto. Y este es un verbo que va a estar presente muchas veces porque estamos buscando la bolsa de Nico, ¿no? Entonces, das verbes suchen. Bien. Entonces, ¿cómo quedó por ahí? Lo que vamos a hacer es otra vez quitar la raíz del verbo. ¿Cómo quitamos la raíz del verbo? Sacamos las últimas dos letras. Such, such, such. ¿No? Y ahora agregamos la terminación. Para ich, ¿cuál es la terminación? Ich suche. Dann, para du, ST. es, te. ¿No? Luego para es, T. te. Y para sie, N. en. ¿No? Entonces, este es otro verbo, suchen, que dijimos que es buscar. ¿Sí? Entonces, por eso dice acá, Nico sucht.
seine Tasche. ¿No? Gut. Entonces, esto es lo importante de las terminaciones, de poder decir información acerca de alguien. Nico sucht seine Tasche, por ejemplo. Nico kommt aus Spanien, por ejemplo. Oder, no sé, Cynthia kommt aus Aguascalientes. So, Laura, woher kommen Sie? Aus Aguascalientes auch? Ich komme aus Mexiko. Also, ich komme. Ah. Ich komme Ich komme. aus Ajá. Mexiko, aus Mexiko-Stadt. De la Ujú. Ciudad de México. Sí. Entonces, ich komme aus Mexiko-Stadt. ¿Ok? Y fíjense cómo comienza en ST, entonces, Stadt. Ich komme aus Mexiko-Stadt. La E, por favor. ¿Ok? Ich komme, ich heiße, ich suche, das geht. Entonces, ich komme aus Mexiko. Aus Mexiko-Stadt. ¿Ok? Also dann, ¿está claro hasta aquí? La conjugación, la tercera persona, para eso. ¿Ya? Perfecto. Ahora, vamos a hacer una última conjugación de un verbo que es muy, 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 muy irregular. ¿Sí? Este verbo no mantiene la raíz en la conjugación. Este se llama sein. Es el verbo sein. Es decir, el verbo ser o estar. Okay, so das Verb heißt sein. El verbo sein. Bien. Y entonces, ¿recuerdan cómo dijo la guapísima Lisa? Ich bin Lisa Brunner. ¿No? Yo soy Lisa Brunner. Also, para du, ven cómo terminamos en este, ¿verdad? Entonces, tú bist. Luego, para así es, como en el título de nuestro capítulo de hoy, das ist Nico. Que bien puede decir sie ist, er ist, pero la expresión común para presentar a alguien es das ist. ¿Ok? Y finalmente para sie, sind. Sie sind. Entonces, nuestro verbo sein es un verbo completamente irregular, ¿no? No mantiene estas cosas de las que estamos hablando. Entonces, el verbo sein hay que tenerle estas consideraciones. ¿Y ya? ¿Está claro? Entonces, si expresamos o hacemos algunas expresiones con el verbo sein, también podemos presentarnos, por ejemplo. Puedo decir, hallo, ich heiße David, ¿no? Que es la que habíamos visto ya. Pero ahora le podemos variar. Hallo, ich bin David. ¿Ah? Yo soy David. Oder ich bin Laura, ich bin Cynthia, oder so. ¿Sí? ¿Estás claro? ¿Está claro? Está sencillo, ¿no? Perfecto. Entonces, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, algo que no esté claro. Ok.
Perfecto. Entonces, bueno, hay que repasar estas cosas. Hay que repasar lo de los verbos, las terminaciones, las cosas que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Es bien importante, como les digo, estar repasando una y otra vez, volver a empezar. Por eso. ¿Sí? So good. Entonces, bueno, si no hay más dudas o comentarios, vamos a dejarle hasta aquí por hoy. Y nos vemos mañana otra vez. Okay? Sehr gut. So dann, danke und bis morgen. Tschüss. 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 Wiedersehen. Danke. Tschüss. Für euch. Tschüss.